Dorita, ¿dónde residían los padres de Jorge cuando él nace? En la ciudad de La Habana. Mi bisabuelo, o sea, el abuelo de mi papá, era el mayor general de la Guerra de Independencia, José María Aguirre. Su papá, José, era magistrado y su mamá era una ama de casa que lo tuvo a él cuando tenía 50 años. Él fue hijo de la vejez. Después llegó un momento en que los padres se separaron y su papá se fue a trabajar a Jibara y allí tuvo otros hijos con otra relación y bueno, nada, hizo toda su infancia, su niñez en la misma casa donde actualmente vivimos. En Campanario, en Tres Rastros de las Cuayas. En total, ¿cuántos hermanos fueron? Ellos como tal fueron 5 hermanos, pero eran realmente de diferentes matrimonios. ¿Y anterior a él, en la familia, alguien más había tenido que ver con el arte o en este caso con el cine? No, para nada. Realmente él fue el único que se fue conduciendo en los caminos del arte. ¿A partir de qué momento es que ya él comienza a dar esos primeros signos, esas primeras señales de su gusto por la dirección, la producción, el cine? Bueno, realmente cuando nosotros nacimos, él sí era un amante de la fotografía. Eso fue lo primero que en él descubrimos y sobre todo de la hora de contar historias. Y entonces todo lo adornaba de una manera porque tenía una forma de hablar muy simpática, era muy ocurrente, con un sentido del humor agudísimo. Era una persona muy amorosa, un padre muy enérgico, pero que siempre estuvo muy al tanto de nuestra educación, que nos revisaba las tareas, nos preguntaba de la escuela. Un padre de verdad maravilloso. Antes de él entrar ya de lleno al mundo del cine, que fue lo que se dedicó el resto de su vida, ¿no? ¿Hubo otra profesión? ¿Estudió algo más? Él queda huérfano muy tempranamente, siendo muy jovencito, de sus 2 padres. Primero la mamá y después el papá. Pasa el servicio militar y cuando sale del servicio empieza a trabajar en Cuflé, una empresa que era de comercio exterior, y estudió marketing, publicidad y todas esas cosas, y eso lo ayudó un poco a abrirse al mundo de cómo era todo el mundo más de la publicidad realmente. Después, estando allí, es que se entera de que había un curso en el ICAI para ser asistente de cámara. Y pasó por todas las especialidades, porque realmente el ICAI fue para él una escuela, pero ya en el año 79 es que entonces él se traslada a la televisión, porque se proyectaba que iban a comenzar los estudios cinematográficos de la televisión. No obstante, en el ICAI hizo muchas cosas. Recuerdo que trabajó como asistente en Los Días del Agua con Idalia Enreu, algunas películas y algunas cosas que hizo, y trabajó sobre todo con Camilo Vives y con Evelio Delgado, que eran productores muy importantes que tenía el ICAI en aquellos momentos. Ya después pasa a la televisión, y en la televisión es donde empieza a hacer su trabajo como creador, con la visión de un director cinematográfico. Temas históricos, empieza a explorar ese mundo, y estando ya en la televisión, estudios cinematográficos de la televisión, se va en una aventura. Ya se había separado de mi mamá, tenía una nueva relación con su viuda, María del Carmen Blanco Boada, y ella lo lleva a Santiago de Cuba, y ese fue su gran pasión, ¿no? Mucha gente pensaba que él era santiaguero, y empezó a descubrir ese mundo rico que tiene de cultura que hay en Santiago de Cuba. Hace su primer documental sobre la música y toma como pretexto la música de Héctor Rosell, Chepín, que tenía en aquellos momentos un tema muy famoso que era a gozar en el Platanar de Bartolo. Y le hizo documentales a la trova santiaguera, al órgano oriental, la caja secreta, y a muchos músicos importantes, y que él siempre, ese mundo era lo que le encantaba, la verdad. ¿Qué géneros fue lo que desarrolló en la dirección de cine? Bueno, sobre todo la documentalística. Era lo que él hacía, el guión de sus propios documentales y los dirigía. Y eso, por supuesto, llevaba consigo un proceso de investigación muy exquisito en cuanto a buscar la información. Y así hizo muchos documentales sobre María Teresa Linares, Pablo Armando Fernández. Bueno, sobre la orquesta de Anacaona también la hizo, ¿no? Sobre el fin de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial, sobre el Holocausto. Ese que está allí es el culpable de toda mi agonía.
Es decir, que las temáticas eran muy variadas. Sobre la música, ya te digo, le apasionaba mucho la música y creo que es el grueso de la mayor cantidad de sus documentales, porque el último que hizo prácticamente antes de morir se llamaba Vitrola Mía, que en aquel momento era un desarrollo de la tecnología tremendo, pero que además era tan usado porque además las personas eran muy amantes del bolero y él era un apasionado del bolero, muy romántico además. Tú sabes que te quiero y en el cuartito espero. ¿Alguno en específico fue su favorito? Bueno, yo pienso que su favorito fue Ya era otoño en París, porque es sobre la vida de Wilfredo Land. Él allí en ese documental hizo como un docudrama y hizo una búsqueda por toda la historia de su vida en su casa allí, en sus comienzos, cómo la obra del gran maestro Wilfredo Land trascendió. Sobre Land se han hecho muchos documentales, entonces yo me decía, ¿qué voy a hacer? Un catálogo de la obra de Land no me parecía apropiado. Me parecía que era mucho más importante profundizar en la vida de él. ¿Coincide con que sea el que más le gusta a ustedes, a sus hijas? Yo pienso que sí, pero realmente a mí me gustan todos, porque en todos he encontrado un detalle, algo que le atrapa a uno, ¿no? Hizo sobre los carros antiguos, inclusive sobre la vida de un maestro, un pintor holguinero que era cuadraplégico. ¿Cuántos hijos? 3 hijos, 2 hembras y un varón, Jorge, que con él trabajó mucho como asistente en algunos de sus documentales. Mi hermano estudió artes plásticas y María, su esposa, también fue una persona que le ayudó mucho en ese proceso de la creación. Usted sabe que es bien complejo para los artistas. ¿En alguna ocasión ustedes le sugirieron algún tema? Sí, justamente el documental que hizo sobre la historia de la orquesta se lo sugerimos nosotros. Y entonces el documental se llama 70 años después, pero él logró en ese documental reunir a una gran cantidad de artistas que tuvieron que ver con Anacaona. Fue un documental muy bonito que él tejió, pero lo tejió a través de la historia, porque él siempre decía que la historia era importante, muy fundamental. ¿Qué era lo que más disfrutaba Jorge hacer en su tiempo libre? Bueno, a él le encantaba oír música, le gustaba mucho leer. Y que también era muy simpático, de todo sacaba un chiste, y un chiste además inteligente, muy agudo. A veces nosotros le decíamos, Pipo, pero es que tú tienes un poco de humor negro, ¿no? Eso es algo que a nosotros nos encantaba de él. Y como ser humano, ¿qué no le gustaba? ¿Qué lo podía hacer enojar? Cuando las personas eran irresponsables, indisciplinados. Yo me acuerdo que él era muy exigente con los equipos técnicos, porque le gustaba que todo estuviera perfecto, en tiempo, muy organizado. Todo lo llevaba escrito. Una persona tan organizada que a veces yo decía, ya está rayando en el exceso. Dorita, ¿en qué nunca hubiera caído o qué nunca se hubiera permitido Jorge Aguirre como artista, como creador? Bueno, yo pienso que él no se hubiera permitido nunca mentir. La historia ciertamente a veces con el tiempo las personas un poco que la desvirtúan, pero en sus documentales siempre hay una verdad. Y nunca trabajar por dinero, para hacer algo por salir del paso. Hubo cosas que hizo y que a lo mejor en su momento alguien vio y dijo, no, esto no, pues si esto no puede ir, pues no va el documental. El negrito catedrático, los negros catedráticos, no era una crítica, como dijeron algunos, a la raza de color. Era una crítica a la sociedad de entonces. ¿Conoces si se le quedó por el camino algún documental de alguna temática en específico que hubiera querido hacer y no pudo? Documental como tal no sé decir bien, pero bueno, él estaba un poco como que escribiendo algunas memorias, cosas así, porque como que él era bisnieto del mayor general de la Guerra de Independencia, él quería un poco que abordar esas cosas, esa etapa, pero bueno, realmente no se pudo eso concretar. Cuando tú y tu hermana entraron en el mundo del arte, ¿no? En el mundo de la orquesta de las Anacaonas, ¿las apoyó? ¿Recibieron consejos de él? Él no estaba muy de acuerdo en que fuéramos artistas. Dice, yo estoy dentro del monstruo, nos decía, y yo conozco lo difícil y lo complicado que es ese mundo del arte. Pero
mi mamá decía, no importa, uno educa a los hijos para que si pasan por el fango no se manchen, mi mamá decía. Pero ya después cuando entramos en el mundo de la música profesionalmente, ya él dijo, oh, esto ya va en serio. Fue un padre realmente dedicado, que nunca se apartó. ¿En qué año es que regresa para La Habana y por qué? Él regresa a La Habana en la década de los 80 después de permanecer unos años allí en Santiago y empieza a trabajar, a hacer cosas de ficción en el serial Día y Noche, que comenzaba en aquellos tiempos, haciendo guiones y dirigiendo, que dirigió algunos, pero ya definitivamente lo que a él le gustaba era el documental. Y entonces va a trabajar a estudios cinematográficos de la televisión cubana. ¿En qué año y con qué edad fallece? Falleció el 10 de octubre de 2019 con una enfermedad que lo aquejó durante 5 años, pero al final se deterioró mucho. Ese día yo recuerdo que mi papá falleció en la casa y yo publiqué, ha muerto como un mambí, como decía él, hay que estar siempre en pie de guerra, como los mambíes, ¿no? Falleció con 78 años. Mi papá realmente era un luchador, pero un guerrero, como yo le decía siempre, y es verdad que era un guerrero. Dorita, si tuvieras la oportunidad de revivir, de traer al presente un momento junto a tu padre, ¿cuál escogerías? Mira, nunca puedo olvidar que yo, estando estudiando en el conservatorio, me operan de urgencia, pero pensé en mi papá, decía, y yo dije, ay, si mi papá supiera que yo estoy en esta situación. Eso fue una cosa de momento. Bueno, al día siguiente, a las 6 de la mañana, mi papá se preocupó y llamó a mi casa. Y es cuando le dicen que yo estaba ingresada y que me habían operado por la madrugada. Y en el primer vuelo de Santiago de Cuba, mi papá llegó. En cuanto yo llegué a recuperación, la primera persona que vi en el cristal fue mi papá. Es algo que no puedo olvidar. Los poemas que Borges escribió con la mano de otra mujer. A ella y a ti doy gracias por este sol de la noche. Bueno, Dorita, muy agradecido de que hayas aceptado conceder esta entrevista para conocer un poco más sobre ese grande que fue Jorge Aguirre. Ay, súper agradecida a ti. Tu programa es realmente una joya porque nos ayuda a recordar, siempre recordar, no olvidar. Gracias, muchas gracias.